nos vamos a sumergir en uno de los momentos más decisivos de la historia humana, pero lo vamos a hacer mirando algo tan cotidiano como las paredes de una casa. Tenemos sobre la mesa una serie de investigaciones de un yacimiento en Turquía, se llama Grefila, y lo que revelan es extraordinario. La pregunta que nos vamos a hacer parece simple. ¿Qué pasa cuando una sociedad deja de construir casas en círculo y empieza a hacerlas en ángulo recto? Es que la pregunta, fíjate, es mucho más profunda de lo que parece. No es una simple elección de diseño para nada. Estamos hablando del Neolítico precerámico, hace unos 11.000 años. Es un momento en que la humanidad está literalmente inventando el concepto de hogar permanente. Los grupos de cazadores-recolectores están, echando raíces por primera vez, creando las primeras aldeas. Y en Grefila podemos ver casi ladrillo a ladrillo cómo esa transformación mental se refleja en la arquitectura. Es una ventana a la construcción de la primera idea de comunidad. De acuerdo, pues viajemos a esa primera aldea. Los niveles más antiguos de Grefila, del periodo que los arqueólogos llaman Neolítico precerámico A, nos llevan a un mundo de casas redondas. Al leer sobre ellas, me las imagino como un conjunto de, burbujas semienterradas en el paisaje. Es una buena imagen, una razón muy práctica. Estas estructuras eran semisubterráneas, o sea, excavadas parcialmente en el suelo. Eso proporciona un aislamiento térmico fantástico, algo crucial para protegerse del calor y del frío. Y claro, un hoyo en el suelo tiende a ser circular. Es la forma más estable, la más sencilla de excavar. Ok, eso tiene sentido. Pero la implicación social es lo que realmente importa. ¿Te refieres a lo que ocurre adentro? Exacto. Piensa en un espacio de una sola cámara, sin divisiones. Todos los que viven ahí comparten el mismo espacio para dormir, comer, trabajar, todo. Esta arquitectura sugiere una organización social muy cohesionada y, relativamente simple. Centrada en la familia. Probablemente centrada en la unidad familiar básica, sí. La aldea sería una colección de estas unidades, viviendo de forma muy similar, sin una jerarquía social muy marcada. El círculo es comunal por naturaleza, no tiene esquinas donde esconderse. Es una imagen muy potente, la de una sociedad sin esquinas. Pero lo que me parece fascinante es que incluso en esa etapa tan temprana, en Greyfulla ya se estaba gestando el futuro. No era un mundo puramente circular. Ya se asomaba la siguiente gran idea, verdad. Sí, ya había pistas. Aparecen estas primeras estructuras rectangulares, aunque todavía tímidas, con las esquinas redondeadas. Es como si alguien estuviera pensando, tiene que haber otra forma de hacer esto. Es un destello de lo que está por venir. Como si estuvieran experimentando, probando los límites de su tecnología y de su concepción del espacio. Esas esquinas redondeadas nos dicen que todavía no dominan por completo la técnica del ángulo recto, pero la idea ya está ahí. Y esa idea es la que va a detonar una transformación completa. Absolutamente. Entonces, si ya estaban, jugueteando con el concepto del rectángulo, ¿qué tuvo que pasar para que abandonaran por completo los círculos? ¿Fue una decisión repentina o una evolución que de repente cobró impulso y lo cambió todo? Lo que vemos en la siguiente fase de Grefilla, el Neolítico precerámico B, es una auténtica revolución. No es una evolución lenta, es un cambio de paradigma. Abandonan casi por completo las plantas redondas y adoptan un plan de asentamiento mucho más complejo, basado enteramente en edificios rectangulares. Pero no es solo un cambio de forma. No, es la invención conceptual del ángulo recto, y eso representa un salto cognitivo inmenso. Aquí es donde se pone realmente interesante. Porque, ¿qué significa inventar un ángulo recto? Me parece un concepto increíblemente abstracto para una sociedad de esa época. No es algo que se encuentre tal cual en la naturaleza. Totalmente. Implica una nueva forma de pensar el espacio, de medirlo, de planificarlo. Es la diferencia entre adaptarse al entorno y empezar a imponer un orden sobre él. El círculo es orgánico, fluye. El rectángulo es una construcción deliberada, una abstracción. Requiere pensar en líneas paralelas, en perpendicularidad. Y de repente, el espacio se puede dividir, se puede sumar. Es casi como la invención de los legos para la construcción. Claro. Tu casa ya no es una unidad fija y cerrada, sino algo que puede crecer y cambiar contigo. Claro, esa es la ventaja práctica inmediata.
Con paredes rectas puedes añadir una habitación pegada a la otra, sin problemas. Puedes levantar un muro interior y crear 2 espacios donde antes había uno. Tu hogar se vuelve modular, adaptable. Y eso cambia la mentalidad por completo. Ya no piensas solo en el refugio para hoy, sino en la casa que necesitarás en 10 años. Cuando los hijos crezcan. Claro, cuando tus hijos tengan sus propias familias. Introduce el concepto de futuro y de linaje en la estructura misma de la vivienda. Pero también introduce la especialización. Ya no es un único espacio donde todo ocurre a la vez. Ahora puedes tener una zona de cocina, un área de descanso, un taller, un almacén. Y me pregunto si esa especialización del espacio también trajo, los primeros indicios de desigualdad. Si una casa era más grande o estaba construida con mejores materiales, como esos pavimentos de piedra que mencionan las investigaciones en Grefilla, ya estamos viendo una jerarquía social incipiente. Una forma de decir, mi familia es más importante que la tuya. Es una pregunta fundamental, y es muy probable que la respuesta sea que sí. En el momento en que puedes acumular excedentes de grano, por ejemplo, necesitas un lugar donde guardarlo, un almacén privado. Eso ya es una forma de propiedad privada que no existía de la misma manera en la casa circular comunal. O sea que la arquitectura rectangular no solo permite la complejidad social, sino que la fomenta. La casa se convierte en un reflejo material de una vida más diversificada y potencialmente más desigual. Y por eso vemos una explosión de soluciones. Edificios con plano celular, como pequeños almacenes, otros con una única habitación grande. Unos con pavimentos de piedra, otros con adobe y madera. Exacto. La diversidad arquitectónica refleja una creciente diversidad social. Pero en medio de toda esta modernidad rectangular, de esta nueva eficiencia, hay algo en Grefilla que parece, una contradicción. Un anacronismo deliberado. Las casas son cuadradas, pero el corazón del pueblo, los edificios que parecen más importantes, siguen siendo redondos. Ahí está. ¿Por qué aferrarse a la forma antigua, justo en el centro del nuevo asentamiento? Esa es la clave de todo el yacimiento, en mi opinión. No es una contradicción, es una declaración de intenciones. Lo que estamos viendo es la materialización arquitectónica de la separación entre la vida privada y la vida pública. A ver. Las casas rectangulares, modulares y eficientes son para la familia, para lo cotidiano, para el progreso, digamos. Pero esas estructuras centrales, subterráneas, con formas ovales o de esquinas redondeadas, son para la comunidad. Espera un momento, ¿me estás diciendo que mientras sus casas se volvían súper modernas y eficientes, para sus ceremonias o reuniones importantes, volvían a construir como sus tatarabuelos? Eso es fascinante. Es que lo es. Es como si hoy usáramos la inteligencia artificial para todo, pero para una ceremonia importante insistiéramos en escribir los discursos en pergaminos. Es una analogía perfecta. El simbolismo es poderosísimo. Somos una nueva sociedad, más compleja y organizada, pero no olvidamos de dónde venimos. La forma redondeada se convierte en un ancla, un vínculo consciente con las tradiciones, con el mundo de los ancestros que vivían en casas circulares. Entonces la comunidad ya no es solo la suma de sus familias. No. Ahora tiene un centro físico y simbólico, un espacio que la define como un todo y la conecta con su pasado. Es la invención del espacio público. Y si hablamos de esa conexión con el pasado, hay un dato en Grefilla que me parece increíble, que habla de una relación casi sagrada con el lugar. La gente no se mudaba a un terreno nuevo cuando una casa se hacía vieja. La demolían y construían la nueva exactamente encima. Sí, sobre los cimientos del anterior. Manteniendo el mismo eje y orientación durante más de 1000 años. Es alucinante. ¿Qué nos dice eso sobre su concepto de hogar? Nos dice que el hogar no era solo la estructura, sino el lugar. El propio suelo se convertía en parte de la herencia familiar. Reconstruir constantemente en el mismo sitio es una decisión cultural profundísima. Transforma la casa en un monumento viviente al linaje. Claro. Imagina vivir sabiendo que, bajo tus pies, están los restos de la casa de tu padre, tu abuelo, y así por docenas de generaciones. El lugar mismo se carga de memoria. Se convierte en un ancla para la identidad de la familia a través del tiempo. Y esta costumbre nos ha dejado un registro arqueológico espectacular, porque nos permite ver la evolución social a cámara lenta.
Vemos cómo a lo largo de las generaciones, esas casas no solo se reconstruyen, sino que crecen. Crecen, exacto. Pasan de ser estructuras pequeñas de 1 a 3 habitaciones en las fases iniciales del PPNB, a convertirse en grandes edificios de varias habitaciones en las fases tardías. ¿Es un reflejo de familias más grandes? ¿O estamos viendo a esas élites de las que hablábamos consolidar su poder? Probablemente una mezcla de ambas cosas. Por un lado, una vida sedentaria exitosa puede llevar a un crecimiento demográfico. Familias más grandes necesitan más espacio. Tiene lógica. Pero el aumento significativo en el tamaño y la complejidad de algunas viviendas, pues sí, también podría indicar un aumento del estatus social. Más habitaciones podrían significar más bienes acumulados, o espacios para actividades artesanales que generan riqueza, o simplemente una exhibición de poder. La casa se convierte en el currículum de la familia, visible para toda la aldea. Entonces, si recapitulamos este viaje, empezamos en Guerfila, con una aldea de cabañas redondas que nos hablan de una sociedad comunal centrada en la familia. Una comunidad que vive, digamos, en armonía con las formas orgánicas, con una vida compartida en un único espacio. Luego, de repente, presenciamos una explosión de innovación. La adopción del ángulo recto. Y esto desata una nueva forma de vida, en casas rectangulares que se pueden ampliar, subdividir, especializar. Lo que refleja una sociedad que se está volviendo más compleja, con nuevas estructuras familiares, nuevas necesidades económicas y probablemente las primeras jerarquías sociales. La vida privada adquiere una nueva dimensión. Totalmente. Y en el centro de esta nueva organización vemos cómo preservan la forma redonda del pasado para sus espacios públicos, creando una distinción clara entre lo privado y lo comunal, y manteniendo un fuerte vínculo simbólico con sus ancestros. Un vínculo reforzado por esa práctica de reconstruir sus hogares en el mismo lugar durante un milenio. Exacto. Por eso Guerfila es un yacimiento tan crucial. Nos muestra, como en una película, esta doble evolución, arquitectónica y social, ocurriendo en paralelo. Es un microcosmos de una de las mayores transformaciones de la humanidad. El momento en que aprendimos a construir no solo casas, sino comunidades complejas y duraderas. Todo esto dibuja una imagen de una evolución impulsada por ideas sociales, ¿no? Por cambios internos en la forma de organizarse. Pero hay una última pieza del puzzle que nos dejan las investigaciones y que me hace dudar. Mencionan otro yacimiento contemporáneo, no muy lejos, llamado Chayonú. ¿Ah, sí? Allí también ocurrió una innovación arquitectónica clave. Sí, los famosos suelos de parrilla. Eso es. Desarrollaron una técnica de construcción con suelos elevados, creando un espacio vacío debajo del suelo de la casa. Y la teoría principal es que esta invención no fue solo una idea brillante, sino una respuesta directa a una crisis. A las inundaciones. El asentamiento sufría inundaciones frecuentes, y esta fue la solución para mantener las casas secas y seguras. Lo cual plantea una pregunta final importantísima, y que, bueno, lo cambia todo. Exactamente. Nos obliga a preguntarnos qué parte de este cambio monumental en la forma de construir y organizar el mundo que vimos tan claramente en Guerfila fue impulsada por un nuevo genio social, por nuevas formas de identidad y organización, y qué parte fue en realidad una adaptación creativa y necesaria a los desafíos de un entorno cambiante. Quizás la invención del ángulo recto no fue solo una revelación filosófica, sino la solución más práctica a un problema que aún no hemos descubierto.